Bienvenidos a Economía en Breve número 191. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Nuevamente comienzo por agradecer de todo corazón tanto los amables comentarios como la generosidad de las aportaciones que se han hecho hasta el momento. Les recuerdo que las aportaciones que pueden realizar a estas cuentas son para que me ayuden a determinar el valor del programa y decidir si debe continuar así como está en este formato más allá del programa número 200. Notarán que estamos cambiando el formato con lo que espero que se pueda ver mejor las gráficas y los cuadros, sobre todo para los que ven el programa en su celular o en alguna pantalla más pequeña. Vaya semana cargada de información y eventos relevantes en la que tenemos que comenzar por el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al planteamiento presentado por el presidente López Obrador para realizar una consulta pública para investigar a los expresidentes desde Carlos Salinas y hasta Peña Nieto. El fallo causó una gran cantidad de reacciones en el entorno nacional por sus posibles repercusiones de gran alcance en la vida nacional, por lo que todos los que se consideren ciudadanos responsables deberían informarse bien para formarse una opinión de estos asuntos tan trascendentales. Como ciudadano me siento obligado a compartir algunas reflexiones que espero resulten de utilidad. Aquí pueden ver la pregunta que mandó a la Corte el presidente, donde se pide investigar la presunta comisión de delitos de los expresidentes mencionados, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Sobre esta pregunta haría las siguientes reflexiones. Hasta donde entiendo, las autoridades están obligadas a investigar, esclarecer y sancionar los delitos, y todos los ciudadanos estaríamos de acuerdo en que así se haga, por lo que pues no se necesita hacer una consulta para ello. Regresando al fallo de la Corte, se determinó que era constitucional la realización de la consulta, pero se reformuló la pregunta para hablar de un proceso para esclarecer las decisiones políticas de los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Entre los cambios hechos por la Corte resalta la eliminación de los nombres de los expresidentes y la generalización a los actores políticos. Me llamó la atención el posicionamiento, por cierto, de la Barra Mexicana de Abogados, en la que acusan una decisión sin argumentos que le dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar un enfrentamiento con el poder político, perdiendo en ello su independencia, hablando de la Corte. Hubo muchas otras opiniones de actores muy relevantes a las que les pareció muy desafortunada la decisión de la Corte, por lo que vale la pena hacer algunas reflexiones al respecto. Para empezar, se percibe que hay una gran presión en el entorno político del país que los ministros de la Corte deben haber sentido con especial intensidad. Me queda la impresión e invitaría a los expertos constitucionalistas que vean el programa a que me compartan su opinión para corregirme si estoy equivocado, que el planteamiento que mandó el presidente pues era claramente inconstitucional y la reformulación de la pregunta pues por parte de la Corte es evidencia de ello. Entiendo que es inédito que la Suprema Corte haga correcciones a una propuesta del presidente para proceder a acceder a sus deseos y me parece que, como señalan muchos jurisconsultos, la Corte actuó más con una lógica política que con una lógica jurídica que debería de privilegiar en todo momento. Comparto la preocupación que expresan numerosos analistas políticos que esta decisión desafortunada de la Corte es otro paso hacia el debilitamiento de las instituciones, hacia la concentración del poder político y el debilitamiento del Estado de Derecho en el país. Puedo entender que los ministros de la Corte tal vez hicieron su mejor esfuerzo ante las presiones y dadas las circunstancias, tratando tal vez de mantener en el curso de los acontecimientos dentro de la legalidad, pero ojalá reflexionen que si dejaron una impresión de subordinarse al Poder Ejecutivo, esto no solo lastima el entramado institucional ya de por sí debilitado, sino que deja a la Corte en una posición más vulnerable y débil para futuras ocasiones en que las controversias lleguen hasta su puerta.
Me vino a la memoria, por cierto, la teoría étnica de los accidentes aéreos que el escritor Malcolm Gladwell explica en su extraordinario libro Outliers, especialmente la historia del vuelo Avianca 052 que en enero de 1990 se estrelló antes de aterrizar en el aeropuerto Kennedy de Nueva York al quedarse sin combustible debido a una combinación de factores entre los que destacó una falta de comunicación efectiva por diferencias culturales en la forma de dirigirse a la autoridad. Hay también un video, un TED Talk, que me parece muy bueno del capitán David Marquette, titulado How Great Leaders Serve Others, en el que narra su historial cuando fue nombrado capitán del USS Olympia, un submarino de la Armada estadounidense, y luego de estudiar por un año todo lo referente a este submarino, por un cambio de última hora, lo mandaron al USS Santa Fe. Y al segundo día da una orden de avance 2/3 que repite el oficial ejecutivo, pero que el marinero encargado no pudo cumplir, y para su sorpresa, ese submarino no tenía la capacidad para ejecutar esa instrucción, y cuando luego en privado habla con su oficial ejecutivo se da cuenta de que a pesar de que él sabía que la orden no tenía sentido, el oficial había repetido la orden porque estaba entrenado para obedecer y no cuestionar al comandante. El capitán Marquette refiere que se dio cuenta que estaban en peligro de muerte con un capitán que no conocía la embarcación y una tripulación entrenada para obedecer sin cuestionar. A muchos nos da la impresión de que en México puede estar pasando algo parecido y ojalá de verdad que el presidente reflexione, que él no está obligado a saberlo todo, pero sí a escuchar a las personas que tienen los conocimientos y experiencia en las diversas especialidades que se requieren para conducir al país, y ojalá también que sus secretarios y principales asesores reflexionen que tienen la obligación y está en el mejor interés del país señalar lo que no va bien para corregir el rumbo a tiempo. Miren, el día de ayer se realizó una manifestación de miles de personas frente al Zócalo, al parecer coordinados por el movimiento Frena, que pide la renuncia del presidente y cuya magnitud resultó sorprendente al organizarse en 3 días, justo después de que el presidente López Obrador ofreciera renunciar si se manifestaban más de 100,000 personas y perdía la preferencia en las encuestas. No creo que sea buena idea que el presidente renuncie, pero ojalá que esta manifestación sirva para que reflexione sobre la forma en que está conduciendo al país y que pueda haber otras formas más efectivas para lograr los resultados de reducir la corrupción y mejorar el bienestar de las grandes mayorías de personas que hay en México. Para lograr cambios positivos importantes y más permanentes en el país, me parece fundamental que esto se logre a través del convencimiento y la generación de acuerdos de la sociedad en su conjunto que nada más con la voluntad política. Para pasar al repaso de los indicadores económicos de la semana, hay que recordar que estos nos permitirán empezar a contrastar los resultados ya del tercer trimestre con las expectativas para evaluar si el ritmo y fuerza de la reactivación corresponde a la narrativa incorporada en los pronósticos y desempeño de los mercados financieros. La balanza comercial, que registra las transacciones de mercancías con el exterior, registró un superávit sin precedentes por 6.116 millones de dólares en el mes de agosto, que se da como resultado de un contraste muy marcado entre el dinamismo de las exportaciones, que todavía cayeron a una tasa anual de 7.7%, y el de las importaciones, que registraron menos 22.2% con respecto a agosto del año pasado. En esta siguiente gráfica puede verse con más claridad que mientras que las exportaciones no petroleras en la línea gris se han recuperado bastante, las importaciones también no petroleras en la línea azul claro se han recuperado con mayor lentitud. Las exportaciones dependen del comercio externo, especialmente de Estados Unidos, que sigue ganando fuerza, mientras que las importaciones dependen principalmente del mercado interno, que de acuerdo a estas cifras se mantiene todavía débil, son señales de debilidad en la parte interna de la economía. Las remesas de dinero que reciben en México las familias de los trabajadores mexicanos en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, siguieron mostrando niveles elevados, como podemos ver en esta gráfica, sumando 3.574 millones de dólares en el mes de agosto, lo que representa un apoyo importante al consumo de millones de familias en el país. El flujo acumulado de remesas en lo que va del año asciende a 26.4 miles de millones de dólares y va a un ritmo récord. Las cifras
de la actividad financiera, en cambio, perdieron fuerza en el mes de agosto, como podemos ver en esta gráfica, con la captación creciendo 5.6% real anual, perdiendo un poco de fuerza, y el financiamiento directo al sector privado cayendo 1.7% real anual. Por el lado del crédito, el componente de empresas y personas físicas con actividad empresarial, que aquí pueden ver en las barritas, creciendo a tasas importantes en los 5 meses previos, durante agosto dejó de crecer al registrar una variación real anual de solo 0.1%, por eso no se ve aquí ya la barrita. El crédito a la vivienda, aquí en la línea azul, se desaceleró para crecer 4.4% real anual, mientras que el crédito al consumo en la línea roja siguió en picada al contraerse 9.7% real anual, y a su interior todos sus principales componentes mostraron tasas negativas, destacando el desplome de 18.8% real anual en créditos personales, seguido de tarjeta de crédito, que cayeron 11.3% real anual. Las finanzas públicas presentaron durante agosto resultados que en los encabezados podrían considerarse positivos, con un crecimiento de 14.6% real anual en los ingresos presupuestales, entre los que destaca el notable incremento de 165% real anual en los ingresos no tributarios, que es donde se incluye la utilización de recursos de los fideicomisos que se están cancelando. También destaca el crecimiento de 14.2% real anual en la recaudación por IVA, que usualmente asociaríamos a una reactivación del consumo privado, pero que ahora parece explicarse más por el endurecimiento de las prácticas de fiscalización hacia los contribuyentes. El gasto total se contrajo 10.4% real anual, destacando el desplome de 30.9% real anual del gasto de capital, lo que representa una mala noticia, mientras que la baja de 19.2% real anual en el costo financiero representa, por el contrario, una buena noticia. Con todos estos indicadores, ya del tercer trimestre del año, me parece que estamos viendo que en México el ritmo de reactivación viene lento y pudiera estarse frenando. También en la semana tuvimos los resultados de la encuesta de expectativas realizada por Banco de México a finales de septiembre, que pueden ver en este cuadro resumen. Los pronósticos del promedio del mercado para el crecimiento del PIB para este año y el que sigue mejoraron de forma modesta, como ven aquí. También los pronósticos para el empleo en ambos años mostraron mejoría, mientras que los pronósticos para la inflación general se deterioraron un poco para ubicarse de forma muy parecida en ambos años, cerca del 3.9%, y los pronósticos para la inflación subyacente se redujeron levemente. Los pronósticos de tipo de cambio para cierre de este año y el que sigue bajaron de forma bastante apreciable, mientras que para la tasa de interés de referencia monetaria, el promedio del mercado anticipa la posibilidad de otra baja. Ahí están más o menos divididos, pero otra baja durante el 2021. Entre los factores limitantes del crecimiento económico siguen destacando los internos relacionados con las condiciones internas, la gobernanza y la política de gasto público. Por último, en cuanto a indicadores en México, el indicador IMEF presentó en septiembre una ligera mejoría, pero siguió en terreno de contracción, señalando una menor debilidad en la economía. Pasando a Estados Unidos, hay varias cosas que comentar, comenzando por el hecho de que el presidente Trump dio positivo a COVID-19 junto con otras personas cercanas a él, algunas de la administración, convirtiéndose en uno más de los 35 millones de personas ya contagiadas alrededor del mundo y uniéndose a otros jefes de Estado que también se han contagiado. De acuerdo a los medios, el presidente fue trasladado al hospital como medida precautoria y evoluciona bien, pero estos acontecimientos complican el panorama político de Estados Unidos a solo 3 semanas de las elecciones, y cuando se dice que ya hay millones de votos que se han enviado y que están en el correo. También en la semana tuvimos indicadores muy importantes, destacando el reporte de empleo de septiembre, que registró una baja en la tasa de desempleo de 8.4% a 7.9%, aquí que pueden ver en la gráfica. Las nóminas no agrícolas, que pueden ver en esta otra gráfica, crecieron en 650,000 puestos de trabajo, pero esto resultó por debajo de los 894,000 que se tenían previstos, mostrando
una desaceleración bastante clara en su ritmo de recuperación, lo que sugiere que la reactivación de la economía pudiera estar perdiendo ritmo. También en la semana tuvimos el reporte de ingreso personal y gasto en consumo, que pueden ver en esta gráfica en sus respectivos niveles. El ingreso personal se contrajo 2.7% cuando se anticipaba una baja de 2.5%, mientras que el gasto personal en consumo creció 1% cuando se preveía un aumento de 0.8%. En la gráfica puede verse el notable brinco en el ingreso personal explicado por los inéditos estímulos a los hogares, a pesar del cual el consumo personal se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que sugiere que los hogares están ahorrando el ingreso adicional, posiblemente por motivos precautorios. Otro evento del entorno global a notar fue el inicio de procedimientos legales en la Unión Europea contra el Reino Unido, ya que el gobierno de Boris Johnson no retiró en el tiempo que debía una iniciativa de ley interna que resultaba violatoria a los acuerdos con la Unión Europea. Hay que recordar que un Brexit ordenado depende de que se alcancen acuerdos antes del fin de año, lo que parece muy complicado ante las dificultades para resolver algunos de los puntos más conflictivos para ambas partes y representa otra fuente de incertidumbre adicional para el panorama económico y financiero global. Nuestro promedio de 10 mercados accionarios registró durante la semana una ganancia de 0.7%, como podemos ver aquí en la gráfica, destacando las ganancias en los mercados de Estados Unidos, Francia y Alemania, como vemos en este otro cuadro. La Bolsa de Valores en México presentó un comportamiento básicamente lateral, como podemos ver en nuestra gráfica acostumbrada, terminando en los 36.642 puntos. El tipo de cambio se apreció con fuerza en 3.5% para terminar la semana en 21.64 pesos por dólar, continuando con la elevada volatilidad de las 2 semanas previas. Para la semana que inicia en México tendremos nuevamente muchos indicadores que nos permitirán tener una mejor idea de cómo va la economía ya entrado el tercer trimestre. Luego de los datos de confianza del consumidor que tendremos el lunes, el martes veremos las cifras de julio para consumo privado del mercado interior e inversión fija bruta, así como los resultados completos de la industria automotriz en el mes de septiembre, del que ya se adelantaron las ventas al menudeo, pero que vamos a comentar hasta entonces. El jueves tendremos la inflación del mes de septiembre, que no debería presentar grandes sorpresas porque ya se conocen las cifras de la primera quincena, y también las minutas de la última decisión de política monetaria, que nos permitirán entender mejor la decisión de Banco de México y buscar pistas para sus próximas decisiones de política monetaria. En Estados Unidos destacan el ISM no manufacturero, las minutas de la Reserva Federal y el debate que sostendrán ahora el vicepresidente Pence con la senadora Kamala Harris, que son los candidatos a la vicepresidencia de cada partido. Desde luego, el mundo estará atento a la evolución de la salud del presidente Trump frente al COVID-19. Y con esto concluimos este programa número 191 con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el programa les gustó, a darle like, y si les pareció útil, a compartirlo entre aquellos a los cuales consideren que les puede ser de utilidad. Y si quieren que continúe con este enfoque de repasar lo más relevante de la semana, aportar la cantidad que les parezca adecuada para corresponder al valor que le encuentran al programa con las opciones que tenemos para ello aquí indicadas. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.